¿Quieres escribir una novela, una de verdad? Con personajes que atrapen, una historia que no se derrumbe y un final que no parezca escrito por tu primo después de una siesta. ¿Que además quieres publicarla? ¿En este mundo lleno de filtros, algoritmos y gente que no lee ni las instrucciones del microondas? Pues quédate, porque en este vídeo te voy a contar 3 cosas. Cómo escribir una novela sin volverte majara. Cómo crear personajes con tanto carisma que podrían invitarte a cenar solo con una ceja levantada. Y cómo publicarla sin vender tu alma ni tu dignidad. Todo eso en un solo viaje. ¿Preparado? Pues toma nota. Una chica que viaja en el tiempo. Un robot que quiere aprender a rezar. Un hombre que descubre que es un personaje de novela. Todo empieza con una gran idea. Ese momento donde piensas, esto va a ser un bestseller. Pero siento decirte que el 90% de las ideas suenan geniales en tu cabeza. Hasta que intentas escribir la primera página y empiezas a desarrollarla. A ver, lo que importa no es solo lo que vas a contar, sino cómo lo vas a convertir en una historia. ¿Qué conflicto hay ahí? ¿Qué está en juego? ¿Qué quiere ese personaje que no puede conseguir? Un ejemplo. Un anciano encuentra una carta que su yo del pasado escribió y que nunca debía leer. ¡Pum! Ya surgen las incógnitas. Una novela no se sostiene por la ocurrencia inicial, sino por lo que haces con ella y cómo se desarrolla. Olvídate de los personajes planos que solo sirven para avanzar la trama. Yo los llamo personajes turistas. Aparecen, están un rato y se evaporan con más pena que gloria. Recuerda que tu historia la llevan personas. Y si no tienen carisma, tu lector se va a aburrir como un piojo en una calva. ¿Pero qué es el carisma literario?, te estarás preguntando. Pues es ese magnetismo que hace que un personaje atraiga la atención, aunque sea un villano, aunque sea insoportable, aunque no abra la boca. Un personaje carismático tiene rasgos definidos, contradicciones y una voz propia. Es algo que lo hace reconocible sin mirar el nombre. Da igual si es héroe o monstruo. Si tiene carisma, funciona. De todos modos, esto del carisma requiere un apartado especial. Así que continúa atento a este vídeo. Este paso parece menor, pero define toda la experiencia del lector. Cuidado, porque el punto de vista lo cambia todo. Ideal si quieres meterte en la mente del personaje, ver con sus ojos, sentir con sus tripas, dudar con sus silencios. El lector se convierte casi en cómplice. Pero ojo, solo ve lo que ese personaje ve. Ventaja, conexión íntima. Peligro, encerrarte en su cabeza hasta que acabes hablando como él en la vida real. La rara, la interna, esa que dice tú entras en la habitación y de pronto el lector se siente protagonista. Funciona si sabes muy bien lo que haces, pero es fácil que suene forzado si no se domina. Es la clásica, la más flexible. Puedes moverte de un personaje a otro, mostrar lo que pasa desde fuera con cierta distancia, o meterte dentro de uno solo, la famosa tercera limitada. Ventaja, libertad de cámara. Peligro, parecer un narrador omnisciente con complejo de dios aburrido. Mi consejo es que no elijas el punto de vista por inercia. Piensa en la distancia emocional que quieres con el lector. Sinceramente, mi favorita para narrar una historia es la tercera persona. Tiene mucho margen, aunque eso podría ser contraproducente si no tienes claro hacia dónde vas. Aquí es donde muchos escritores se dividen. Los que planifican todo al milímetro y los que se lanzan al vacío con una taza de café y una corazonada. Planear necesita de una estructura, de un esqueleto, sin olvidar la columna vertebral, por supuesto. Imagina construir una casa sin planos. Ahora imagina escribir una novela sin estructura. Ya sabes el resultado y no es nada bueno. No necesitas un mapa hiper detallado, pero sí un esqueleto básico de 3 actos. Presentas a los personajes y el conflicto, algo pasa que cambia todo. Las cosas se complican, el protagonista sufre, pierde, duda. ¿Pero qué narices está pasando? Resuelve el conflicto o lo empeora todo de forma gloriosa. Y los giros, mételos cuando más confianza tenga el lector. Muchas veces ayuda a introducir un tsunami cuando el mar está en calma. Lo inesperado atrae. Y si no, que se lo digan a los personajes de esta novela. Tú puedes hacer lo que quieras, pero permíteme un consejo. Al menos debes saber cómo empieza y cómo termina tu historia. Eso ya te dará una dirección imaginaria que usarás como base. Si sabes cómo empieza y cómo termina tu historia, el resto es buscar el camino más entretenido entre esos 2 puntos. Y entre esos 2 puntos puedes jugar, explorar e improvisar, pero con brújula. Nunca pierdas la dirección si no quieres perder también la coherencia narrativa. Y de ahí al desastre literario solo hay un par de renglones, así que piensa en estructura como el esqueleto. No se ve, pero si no está, la historia se desploma.
Este es el paso donde el 80% abandona. Y lo entiendo, escribir es sentarse y pelearse con el vacío. Es aguantar la vocecita que te dice esto va a ser una porquería. Y tú vas y le respondes sí, porque es un primer borrador, relájate un poco, ego. El secreto no es escribir perfecto, es escribir y escribir hasta que salga algo bueno. Hazte amigo del caos. Piensa que el primer borrador no es una obra de arte, es un mapa para encontrar la historia real. Y la persistencia será tu mejor aliada. Es aquí donde nace la novela, es cuando el diálogo mejora, la trama cierra y lo que no sirve se va a la papelera. Te aseguro que no será el primer borrador, pero poco a poco notarás que mejora los diálogos y limpias las escenas. Sentirás que la obra va tomando forma. Y esa verdad incómoda es que si eres famoso podrás publicar cualquier cosa. ¡Felicidades! Si tienes miles de seguidores, puedes publicar hasta tu lista del súper en verso libre. Y una editorial te lo publicará con tapa dura y faja roja. Sobre todo las más importantes. ¿Significa eso que tú, simple mortal, no deberías escribir? No, significa que debes escribir todavía mejor. Porque tú no tienes la fama como excusa, tú solo tienes tu historia. Y si logras que destaque por mérito propio, entonces estarás por encima del ruido. Escribir una novela no es fácil. Es una pelea constante entre tú y tus ganas de rendirte. Pero también es una forma de entender el mundo, de ordenar el caos, de crear algo donde antes no había nada. Y si tú escribes esa historia, nadie lo hará por ti. Así que escribe. Con miedo, con dudas, con café frío. Pero escribe, porque si persistes, quizá no llegues a la lista de más vendidos, pero habrás hecho algo que casi nadie logra, terminar de escribir una novela. Ahora quiero que prestes atención porque esto que te cuento es fundamental. Antes te he hablado del carisma en los personajes. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Verás, hay personajes que aunque pasen solo una página, se te quedan pegados al recuerdo como una canción de infancia. Y hay otros que están en todas las escenas, hacen de todo, se lo ocurran y aún así te causan pereza y te invitan a abandonar la lectura. ¿Por qué? Porque les falta eso que nos enseñan los talleres de escritura, pero que todo lector reconoce al instante, el carisma. No creas que tener carisma es sinónimo de simpatía. Es cierto que un personaje carismático puede ser adorable, pero también verdaderamente siniestro. Lo importante es que cuando aparece, el lector levanta la vista. Algo inusual está sucediendo. Puede ser terrible, insoportable o moralmente dudoso, pero tiene esa presencia que arrastra, como un imán narrativo. Cuando ese personaje aparece, todo lo demás se vuelve borroso o queda en un segundo plano. Y eso en literatura es el equivalente a tener superpoderes. Sherlock Holmes es un ejemplo. Arrogante, maniático, distante, pero su mente es un espectáculo. Cuando aparece, todo se detiene. Puro carisma envuelto en lógica y rareza. Tyrion Lannister puede ser pequeño en estatura, pero contiene carisma para regalar. Cada frase suya tiene veneno, humor y herida. No es el más fuerte, pero cuando habla, todos escuchan. Jimena de Río Villescas es otro personaje al que solo le basta con entrar en una escena para conseguir que todo tiemble. Cualquier gesto suyo lleva implícito una consecuencia para el devenir de la narración. Ese tipo de personajes no necesitan estar presentes en una escena para que el lector sepa que anda acechando en cada página. Hay cientos de ejemplos parecidos en el mundo de la literatura, pero esto también sucede en la gran pantalla e incluso en la vida real. Marlon Brando, por ejemplo, no interpretaba, simplemente ocupaba el espacio como si le perteneciera. Audrey Hepburn no se convirtió en un icono del cine y de la moda por casualidad. Su elegancia, su voz, su forma de mirar, la convirtieron en inolvidable antes de que supiéramos por qué. Paul Newman podía decir una frase absurda y tú igual querías escucharla 3 veces. En tiempos más modernos sucede algo parecido con Anthony Hopkins, quien es capaz de convertir cada silencio en una amenaza latente. O Johnny Depp. Pocas veces encontraremos un personaje cómico cargado de tanta elegancia gestual y dialéctica. Todos ellos coinciden en tener no un poco de carisma, sino toneladas. Y no es solo talento, es que los personajes que interpretan están escritos con un carácter muy particular, con detalles, con contradicciones, y eso también forma el carisma. No hace falta que el personaje hable, a veces basta con una mirada, una pausa o el modo en que enciende un cigarro. ¿Que cómo se construye el carisma? Buena pregunta. Primero, dales una voz única, que no suenen como Wikipedia con patas. Que cuando hablen el lector sepa quién lo está haciendo sin mirar el nombre. Segundo, no los hagas perfectos. Las dietas los hacen interesantes. El carisma nace del conflicto, de lo que ocultan, de lo que no dicen. Un personaje carismático a veces es un auténtico desastre. Tercero, hazlos coherentes pero impredecibles. Sus acciones deben tener lógica interna, pero también capacidad de sorpresa. Cuarto, dales detalles distintivos. Un gesto, una muletilla, una forma de entrar en escena. Algo que los haga únicos. Y 5. No los maquilles para gustar. No escribas para caer bien, escribe para que no puedan apartar la vista de ese personaje. Y es que el carisma no es un adorno,
No es un truco de estilo, es el alma de un personaje bien construido. Puedes tener la mejor idea, la trama más inteligente y el final más impactante, pero si tus personajes no tienen presencia, no hay historia que aguante. Créeme, el lector no se engancha a lo que pasa, se engancha a quien lo vive, y ese quien debe tener algo que lo saque de la página y lo meta en la memoria. Eso es el carisma, los personajes que no se olvidan por mucho tiempo que pase. Un personaje con carisma no necesita protagonismo, solo necesita existir de forma intensa. Puede ser el héroe, puede ser el antagonista, o incluso alguien que aparece 2 o 3 veces, pero que te deja marcado. Porque el carisma no es una fórmula, es una llama, y tu trabajo como escritor es encenderla. Bien, supongamos que ya has conseguido todo lo anterior, que has cuidado los detalles y ahora sueñas con verla publicada, con su título y tu nombre en la portada. Pero antes de hablar de editoriales, de autopublicación o premios literarios, hablemos de lo que nadie te dice. Escribir es un oficio maravilloso, pero también uno de los más duros para ganarse la vida. Según datos de la Asociación Colegial de Escritores de España, un escritor medio gana menos de 3.000 euros al año con sus libros. Sí, has oído bien, al año. La mayoría tiene que compaginar la escritura con otros trabajos. Dar talleres, conferencias, escribir por encargo o directamente tener un empleo ajeno al mundo literario. Incluso escritores conocidos lo hacen. Muchos no viven de sus novelas, sino de las traducciones, adaptaciones o derechos internacionales. Ray Bradbury, por ejemplo, escribió Fahrenheit 451 en una biblioteca, alquilando una máquina de escribir por horas. No tenía dinero para un despacho y aún así dejó huella. Haruki Murakami tenía un bar de jazz. Bukowski trabajaba en correos. Kafka era funcionario. Y Chekhov era médico. La escritura para muchos no fue un medio de vida, sino un modo de vivir. Dicho esto, sí, hay formas de publicar. Y cada una tiene sus ventajas, sus riesgos y su historia. Vamos a echarles un vistazo. Es la vía que todos imaginamos. Envías tu manuscrito, un editor se enamora de tu historia, te llama, te corrige, te publica y la magia empieza. Bueno, o no, porque lo más común es que no te contesten, o que te respondan con un gracias pero no encaja en nuestra línea editorial. De hecho, Stephen King colgaba cada carta de rechazo en un clavo de la pared. Tuvo que cambiar el clavo por un hierro más fuerte de tantos que recibió. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editoriales. Una de ellas dijo que Harry Potter era demasiado largo. Y hombre, la verdad es que es un poco insufrible. Sin embargo, hoy ese manuscrito está enmarcado y vale millones. Agatha Christie fue rechazada durante 5 años y luego vendió más de 2.000 millones de libros. Solo la supera Shakespeare. Sí, entre tú y yo, hay editores que deberían hacérselo mirar. La vía tradicional tiene prestigio, equipo y distribución, pero también espera, frustración y azar. Antes sonaba fracaso, ahora suena libertad. Tú decides todo, la portada, el precio, el formato, los canales de venta. Y sí, también tienes que encargarte del marketing, la maquetación y la corrección. Pero si lo haces bien, puedes tener más ingresos que con una editorial tradicional. Virginia Woolf fundó su propia editorial con su marido. Publicaron sus obras y las de otros grandes como T.S. Eliot y Sigmund Freud. Christopher Paolini escribió Eragon con 15 años, lo autopublicó, vendió ejemplares en ferias y librerías, hasta que una editorial grande lo descubrió. Carlos Ruiz Zafón fue rechazado por varias editoriales, luego autopublicó con una pequeña y más tarde lo fichó Planeta. Autopublicar no es un camino fácil, es un camino más rápido si estás dispuesto a recorrerlo solo. Aquí tú pagas una parte y la editorial otra. A cambio te prometen distribución, marketing, eventos y bla 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 bla. Pero ojo, muchas de estas editoriales son solo imprentas con traje de editor. No seleccionan manuscritos, aceptan todo lo que les pague. Algunas hacen un trabajo digno. Otras te dejan con cajas de libros en el garaje y sin rastro en librerías. Si decides coeditar, que sea con los ojos abiertos y el contrato bien leído. Hay miles, desde certámenes locales hasta grandes premios como el Planeta o el Alfaguara. Participar es una forma de poner tu obra a prueba, de medirte y a veces de abrir puertas. Elvira Navarro ganó un premio menor antes de consolidarse como autora. Dolores Redondo fue finalista en varios concursos antes del boom de la trilogía del Baztán. Eso sí, muchos premios ya tienen a sus finalistas escogidos aunque no lo digan, y otros exigen que no tengas la obra publicada en ninguna parte por si acaso. Participa, pero sin poner todas tus fichas ahí. Es el regreso del folletín. Charles Dickens publicaba así, también Dostoyevsky. Hoy puedes hacerlo en plataformas como Wattpad, Inspired o incluso en tu propia web.
Anna Todd publicó After capítulo a capítulo, tuvo millones de lectores y acabó en una editorial y en Netflix. Es una forma de probar tu historia, de conectar con lectores mientras aún lo escribes. Y quién sabe, puede que encuentres una comunidad que te siga allá donde publiques. Y ahora que conoces las 5 formas de publicar, te recuerdo la más importante: escribe. Aunque no publiques, aunque nadie te lea, aunque no te paguen. Porque escribir no es solo un medio, es un fin en sí mismo, una forma de existir, de resistir, de estar en el mundo, de entender lo que vives, de ordenar el caos. Escribe con entrega, pero también con humildad. Haber escrito una novela no te hace especial, no te da autoridad, no te convierte en genio ni en maestro de nada. Solo demuestra que tuviste la constancia de mirar hacia adentro para contar una historia. No lo olvides, la literatura no es una escalera al ego, es un refugio y a veces una linterna. Kafka no quería ser famoso, quería escribir para no volverse loco. Pessoa no escribió para ser leído, sino para existir. Emily Dickinson guardó sus poemas en un cajón y aún así se convirtió en una de las grandes voces de la literatura universal. Escribe aunque no veas resultados. Escribe aunque el mundo no se detenga a leerte. Escribe porque algo dentro de ti necesita salir, porque a veces escribir es más urgente que ser leído. Buen viaje, novelante.